Estábamos viendo el tema de los géneros literarios, lírico, narrativo y dramático. Y habíamos dicho que Aristóteles era pues el que acuñó este tema de los géneros líricos, que habían tres, muy bien, el lírico, el narrativo y el dramático. Y que con la posteridad, con el pasar de los años, cientos y miles de años, eh, ya por nuestros tiempos se acuña uno más, que es el género narrativo. Muy bien, el género narrativo. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver toda un mapa conceptual de estos géneros que son deliciosos. A mí me encanta, será porque enseño en el colegio y es hermoso saber esto. Primero, los géneros literarios, muy bien, son los distintos grupos o categorías en las que podemos agrupar las obras literarias. Ok, muy bien, grupos que podemos poner, insertar todas las obras literarias del mundo. Muy bien. Ahora, estas se clasifican en tres, solamente en tres. Épico, que acá está insertado ya, o narrativo, no importa, está bien, porque dije que el narrativo nace como un hijo del épico. Muy bien, ok, el género épico, el género lírico o poético, el género dramático o teatral. Muy bien. Dice, están dentro de la literatura entendida como el arte de utilizar la palabra. Perfecto. Ahora, cada uno de estos tres tiene subgéneros que en realidad se llaman especies, así se llaman. A mí también no me suena la palabra especies porque suena a especería, pues, ¿no? A culantro, pimienta, comino. No, pero en realidad se llaman especies, ese es su nombre. Más que subgéneros, se llaman especies. Pero acá lo vamos a tomar como especies. Muy bien, o como subgénero. Veamos. El género épico o narrativo tiene algunas especies o subgéneros. Muy bien. Hay que entender que esta forma, el género épico narrativo, se escribe de manera narrativa. Muy bien. Y en la antigüedad se escribía en versos o en prosas. Muy bien. En versos, por ejemplo, si vas al Mío Cid, el Mío Cid está escrito en versos. Es más, el Mío Cid, no, perdón, el Mío Cid no, sino la Ilíada y la Odisea. Es más, esas historias eran canciones que lo cantaba un señor que se llamaba Homero y que Homero significa en griego significa el ciego y era un ciego. Perfecto. Entonces, estas narrativas o este género épico se divide en épico, aquí está épico, epopeya, cantar de gestas. Muy bien. Cantar de gesta, epopeya, cantar de gesta, género épico. Ahí está. Muy bien. Ahora, dentro de esto, también están los cuentos. Bueno, ahí lo vamos a dejar. ¿Qué más? Ejemplo, en epopeya, la Ilíada, la Odisea. Muy bien. También la teogonía, y la teogonía es una obra griega en el cual narra la historia o narra cómo aparecieron los dioses griegos. Eso es la teogonía. Y el autor es Hesíodo. Muy bien. Ahí Hesíodo tiende a imaginar, pues, ¿no? Cómo nació Zeus, cómo nació, bueno, todo el panteón griego. Y hasta, también es una epopeya. Luego viene el cantar de gesta. Ahora hay que decir una cosa, que la Ilíada, la Odisea, la epopeya y todos ellos
han sido escritos en el tiempo antiguo, 500 años antes de Cristo, o sea, en el tiempo de Nehemías, Esdras, por ahí ya los griegos estaban dando vueltas en el mundo. Y entonces por ahí escribieron eso. Ahora, el Cantar de Gesta se escribe en el tiempo de la Edad Media. Muy bien, y tenemos poemas como el Mío Cid, Cantar de Gesta de los Nibelungos, el poema de Roldán, me parece que así se llama, muy bien, o el Cantar de Roldán, y todos ellos tienen un objetivo común o tienen un enemigo común. ¿Sabes cuáles son? ¿O cuál es? Los árabes. Los árabes están invadiendo el mundo, están invadiendo Europa, y pues siempre hay un paladín, en este caso en el Mío Cid, el famoso, pues, ¿no? Rodrigo Díaz del Vivar, el Mío Cid o el Cid Campeador, que luchaba contra los moros. Ahí está. El problema eran los moros. En el siglo VII, Mahoma se levanta pues en armas y dice, vamos a destruir a todos los herejes, vamos a destruir a todos los infieles. Pero infieles no eran aquellos que le sacaban la vuelta a su señora. Para ellos no, porque ellos tienen 3, 4, 5, 6, 7 mujeres y no hay problema. Sino infieles para ellos era aquellas personas que no eran fieles a su religión, en este caso la religión árabe. O sea, ellos buscaban cualquier excusa para matar y hacerse de poder. Y así fue que llegaron a España, cruzaron todo el África, y hasta ahora muchas naciones africanas son naciones musulmanas, y allí es donde ahorita, hermanos queridos, los cristianos están sufriendo. ¿Te das cuenta? Mira, desde el siglo VII, cómo esos problemas vienen hasta ahora. En España también tuvieron un gran bastión, pero el reino de Castilla fue uno de los más rebeldes que hubo, que les luchó fuertemente para expulsar a los árabes. Y en el año 1542 estos árabes fueron expulsados, y estos árabes fueron votados de España, y junto con muchos judíos también los votaron. Entonces el Cantar de Gesta se escribe en medio de este problema. Muy bien. Y el Cantar de Gesta también eran aventuras de grandes caballeros que luchaban en pro de la justicia. Perfecto. Género narrativo. Ahora, en el género, ¿qué más? Luego está, eso es el género narrativo, o sí, el narrativo tiene novela, tiene cuento y tiene fábula. Muy bien, novela, cuento y fábula. Y en este especie, que es el género narrativo, aquí vas a ver, o que es el narrativo, que vas a ver las novelas, por ejemplo, las de Vargas Llosa. Muy bien, cantidad de novelas. Los cuentos, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos. ¿Cuál es la diferencia, pastor? La novela es amplia, es grande. Muy bien. La novela puede tener una cantidad de personajes. Si tú lees 100 años de soledad, vas a encontrar una cantidad inmensa de personajes que al final te pierdes. No sabes quién es quién, porque hay cantidad de personajes. En cambio, el cuento no, el cuento es chiquito, el cuento es un par de hojas y ya está. Pero, y personajes 1, 2, 3, nada más. ¿Y cuál es la diferencia con la fábula? La fábula es un cuento, pero en la fábula los animales hablan. En cambio, en el cuento no. En la fábula los animales hablan. Muy bien. Hasta ahí pasó el género narrativo. Ahora viene el género poético. Y en el género poético te vas a dar cuenta que hay diferentes especies como canción, oda, elegía, égloga. Dentro de la oda, esta es una canción de alegría. La oda es una canción de alegría. Muy bien. Es como que ahora cultiváramos la oda y la gente le hace una canción a Messi.
una canción a Cristiano Ronaldo que a los 40 años es campeón, una canción a, a, a Guerrero que a los 41 años sigue metiendo goles en la selección de Perú, una canción a los grandes héroes, eso era una oda. La elegía era al revés, la elegía era una canción pero de dolor, de tristeza, de amargura por la pérdida de algún pariente, por la pérdida de algún padre o una madre. Muy bien, y se escribían canciones así, o mejor dicho, poemas de esa manera. La égloga eran poemas de amor, por ejemplo, Salicio y Nemoroso, que eran poemas con ambientes bucólicos. ¿Qué implica ambientes bucólicos? Implican paisajes, implica un fondo de una laguna, implica un árbol por ahí, y césped, y allí ves a un chico y una chica que se aman y que se abrazan y que se juran amor eterno. Y escribir y describir esa escena es un cuento o es un poema, pero le llaman égloga. Y de eso tenemos a un gran conocido. Ese gran conocido es que tuvo a su nieto aquí en Perú, que se llamó el Inca Garcilaso de la Vega. Ese fue el nieto. El abuelo fue Garcilaso de la Vega. Garcilaso, el abuelo, pues fue un gran soldado y también un gran poeta. Entonces él cultivó la égloga y se hizo famosísimo en el siglo de oro de las letras españolas, el gran Garcilaso de la Vega. Ahora, su hijo, que también fue el guerrero, se vino acá al Perú con Pizarro y con todos los grandes conquistadores. Y aquí en Perú encontró a la hija o a la esposa, a la hermana de Atahualpa, y se casó con ella. Se casó con la hermana de Atahualpa. Y producto de esa relación es que nació este muchacho, que se llamaba Blas de no sé qué cosa, pero que su nombre, como nombre artístico, él tomó el nombre de su abuelo, Garcilaso de la Vega. ¿Cuál era la diferencia? Que él escribía Garcilaso con Z, mientras su abuelo escribía Garcilaso con S. Esa es la gran diferencia, Garcilaso de la Vega, el peruano. Y este muchacho se fue a España a reclamar sus derechos. Y allí en España escribe los comentarios reales, escribe todas estas narraciones que le hicieron sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de lo que fue el imperio español, el imperio incaico. Muy bien, y hasta, ya dije eso. Luego viene el género dramático o teatral, ¿bien? Cuyas especies son tres: la tragedia, la comedia y la tragicomedia, llamado el drama. Tragicomedia, bueno, es el drama. ¿Por qué el drama? Ya, te digo una cosa. Primero, la tragedia. La tragedia es, como su mismo nombre lo indica, todos mueren o uno muere. Si ves Hamlet, la última escena de Hamlet, Hamlet muere su tío malo, muere su mamá, muere su mejor amigo Laertes, o sea, mueren un montón. Si ves en Romeo y Julieta, también muere Romeo, muere Julieta. Todos mueren. Edipo rey, Edipo se mata, Yocasta se saca los ojos, etc. Todos. Es una situación bien complicada. Bien. La comedia es diferente. Todos se ríen por de repente alguna situación, algún accidente, algún malentendido, y genera eso que se llama una comedia. Y una de las más conocidas es Médico a Palos. Es una comedia bien entretenida, chistosa. O el avaro. Un día el avaro bueno, saben que el avaro es un tipo que no tiene
que no tiene ningún deseo de gastar un sol de su bolsillo. Muy bien, teniendo dinero no gasta. Ese es avaro. Y un día dice que el avaro se embriagó, se emborrachó. Y cuando se emborracha, pues está ahí y al rato se le pasa la borrachera cuando siente que ya no tiene dinero. Y empieza a exclamar y a decir, hoy me han robado. Qué triste soy, cuán triste me encuentro porque me han robado, han venido ladrones y me han saqueado mi dinero, el dinero que tenía en la bolsa. Y luego piensa un poquito y dice, no, he sido yo mismo me he robado y hace toda una situación porque se gastó la plata. Es una situación chistosa. La tragicomedia en realidad se llama drama y esa tragicomedia es, o ese drama tiene las dos cosas, tiene tragedia y tiene comedia. Por eso se llama drama. Muy bien, perfecto. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todos se fueron? ¿Aló? Estamos aquí, pastor. Presente, profesor. Ya se fueron, se me fue el Zoom y yo, el Zoom, Okay. Nos fuimos al otro link. Continuamos entonces, ¿ya? Para seguir avanzando. Pastor, una pregunta. Sí, mi hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristian? En la parte de epopeya, donde dice forma narrativa o versos o poesía, la epopeya de Gilgamesh, no sé si la he escuchado. Claro. Ya, esa epopeya está asociada con fragmentos o historias bíblicas, ¿no es cierto? Y algunos dicen que la Biblia tiene copia de esa epopeya, de historias, por ejemplo, como el diluvio universal, la creación del hombre, de la tierra, y entre otras. ¿Qué opina acerca de eso, pastor? El famoso hombre rojo, ¿no? Por eso se dice que Adán no era blanco ni negro, era rojo, piel roja. Hermano, a ver, ¿cómo te digo? Las diferentes culturas registran a su manera algo que sí pasó, algo que sucedió, y el tema de por ejemplo, el diluvio universal es un evento que sí ocurrió y que no solamente los babilonios. Recuerda que la epopeya de Gilgamesh es Babilonia, un documento babilonio, que no solamente los babilonios lo registraron, sino también los mayas lo registraron. Y hasta documentos chinos demuestran que sí hubo un diluvio universal. Y es evidente, pues no cada cual está en diferentes zonas. Es algo que sí sucedió y más bien eso apoya a la Biblia. Es como cuando, por ejemplo, para que me hables de Cristo, ¿no? No solamente la Biblia habla de Cristo, sino también hay otros autores que no son creyentes y que hablan de Cristo. Y eso, desde mi perspectiva, es el tema de la epopeya de Gilgamesh. Habla también del tema de Adán y Eva. Como ya dije, ¿no? Que allí figura que Adán es rojo. Entonces, nos da cierta luz porque concuerda con la Biblia, pero no necesariamente es que la Biblia ha sido sacada de ellos, sino va con este pensamiento, escúchame bien, el pensamiento es, si tú dices la verdad, entonces siempre va a haber otra persona, por más que te conozca o no, pero que sepa del caso y que va a decir lo mismo que tú. No sé si me estoy dejando entender. Amén, pastor. Entonces, eso pasa con la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y la Biblia dice la verdad. Y entonces encontramos un documento que dice, oye, sí, eso pasó. Oye, sí, eso es cierto. Y bueno, por ahí va el tema, hermano Cristian. Gracias, pastor.
Entonces, vamos un poquito más, vamos abundando porque hay bastante. Entonces, estos son los géneros. Y esta, ya no voy a volver, aquí está, épico, lírico y dramático. Y ya está. Ahora, la Biblia, ¿tendrá los mismos géneros? ¿Tendrá lo mismo? Recuerda que Grecia, de Grecia hacia la izquierda, todo es occidente, ¿sí o no? Y de Grecia a la derecha, empezando por Turquía, todo es oriente. Entonces, aquí hay algunos detalles en los que la Biblia va a diverger, o sea, pero tiene géneros literarios. Muy bien. Va a diferir en todo caso, ¿no? Pero sí tiene géneros literarios. Y ahí va. Eso es la Biblia, conjunto de libros, y ahí te vas a dar cuenta. En el Antiguo Testamento, la ley. Luego viene el libro histórico. Y es la clásica división que nosotros hacemos. La poesía, profetas mayores, profetas menores. Ahora, pero si te das cuenta, en la Biblia hebrea no están divididos los profetas mayores ni menores, solamente son profetas. Y todos estos son los profetas. Muy bien. ¿Qué más? En los libros de historia también no hay ni primera ni segunda, son uno solo. Son uno solo. Y es más, Esdras está pegado con Nehemías, son uno solo. Muy bien, y el escritor de Esdras y Nehemías también es escritor de crónicas. Y el escritor por ejemplo, ¿dónde está historia? O sea, Samuel, que fue escritor de Jueces, también fue escritor de Ruth. ¿Te das cuenta? Todo ello, bueno, en la Biblia hebrea están juntos. Por eso es que la Biblia hebrea tiene 24, si es que no me equivoco, libros. Pero son los mismos que tenemos nosotros, del Antiguo Testamento. Pero la diferencia es que ellos son libros que están unidos, no están separados como nosotros, que sí separamos profetas mayores, profetas menores, primera y segunda y todo eso. Perfecto. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de historia, Hechos, muy bien, las cartas de Pablo, las 13 cartas, muy bien, y luego viene las epístolas generales, muy bien, epístolas generales, y finalmente el Apocalipsis, muy bien, perfecto. Ahora, los tipos de géneros que hay en la Biblia. Aquí podemos encontrar algunos. Por ejemplo, tenemos narrativa. Ojo con eso. Tenemos poesía. Tenemos profecía. Tenemos sabiduría o género sapiencial. Tenemos cartas o género epistolar. Tenemos evangelio. Tenemos leyes. Tenemos apocalíptica. Todo ello tenemos en la Biblia. Muy bien, ninguno es igualito que el otro. Ninguno. Muy bien, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Perfecto. Ahora, hay que decir que también los profetas cultivaron bastante el género poético. ¿Hay poesía en los profetas? Claro que sí. Muy bien, bastante poesía. Perfecto. Esta es la riqueza literaria que la Biblia tiene. Y Dios cuidó de todo ese proceso. Y ahora vamos a estudiar estos géneros. Vamos a ver. Géneros literarios del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Primero, estamos con el Antiguo Testamento. Está bien. La narrativa o la historia. Muy bien. Narrativa
o historia. Mira cómo relata Génesis 11 del 1 al 5 este tema. Cristian, por favor, lee, mi hermano. Amén, pastor. Tenía, Tenía entonces toda la tierra. Ah, ya, ¿cuál de los cristianos? Tú, hermano. Ok, ya, pastor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11, del 1 al 5. Ajá, muy bien. ¿Y a qué historia se está refiriendo? A la Torre de Babel. Amén, a la Torre de Babel. Hermanos, esto es narrativa. Muy bien, esta es una narración histórica. Perfecto. Aquí no hay que buscarle 4 pies o 5 pies al gato. No hay que buscarle ¿qué cosa? Una enseñanza detrás de esto, no. Acá no vamos a decir que los ladrillos significaban la fe y que Sinar significa la unión. No, 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 hermanos. Nada que ver. Aquí esto simple y sencillamente es una historia. Y para usar esto, pues la narrativa es perfecta. Muy bien. Por ejemplo, como lo que se usa cuando Jesús está en el crucificado y llama a Juan y le dice, Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Y eso qué cosa es? Lo mismo, narrativa pura. Ahí no hay ningún elemento adicional que pueda encriptar eso como si fuera algo místico, no, nada que ver. Sin embargo, los católicos dicen que allí Cristo le está dando a María todo el poder para que sea la reina. ¿Tú ves? Y no dice nada de eso. Sin embargo, la gente enseña pues eso que no es. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Ahora mira el profético. Profetas mayores y menores. Género profético. Siga leyendo, Cristian, por favor, el que leyó. Amén, pastor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Miqueas 6, del 1 al 5. Amén. Aunque aquí parece una literatura histórica porque se refiere a lo que sucedió anteriormente, pero marca que es profético por varias razones. Primero, dicho por un profeta, Miqueas. Segundo, este profeta dice y llama a que oigan lo que dice el Señor. Muy bien. Entonces es un género profético. Profético. ¿Perfecto? ¿Qué más? Ahora, las literaturas poéticas y sapienciales.
Por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Poéticos. Cuando decimos el famoso Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estamos leyendo una canción, y esta canción era de David, y era en exaltación al Señor, a Jehová, muy bien, y diciendo, Señor, yo descanso en tu presencia, yo descanso en tus brazos, no me voy a preocupar por nada, porque tú estás conmigo, tú eres mi pastor. Y David sabía muy bien el oficio del pastor. Por lo tanto, él escribe cantándole al Señor. Esta es una canción, un salmo es una canción. Muy bien, poéticos. Ahora sabiduría o sapiencial, y esto lo podemos encontrar en Proverbios, en Job o Eclesiastés. Muy bien, que son llamados libros sapienciales. Recuerda bien, no solamente son libros que le llamamos normalmente libros poéticos, sino que Proverbios, Job y Eclesiastés son libros sapienciales o de sabiduría. Mira lo que dice. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No os desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Qué está enseñando? Sabiduría. ¿Qué está enseñando? Que hay cosas que tiene que hacer para que le vaya bien. Muy bien. Hay actividades que tiene que hacer en su vida para que le vaya muy bien al que está recibiendo aquel poema o aquel verso. Job 1, 20, 22 dice, entonces se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué bonito, ¿no? Por una razón, porque a veces cuando a nosotros nos va mal, ¿qué decimos? Oh Señor, tú eres el culpable, desde que yo soy cristiano todo me va mal. Y le echamos la culpa a Dios. Mira, Job, se le murieron los hijos, se enfermó él, su mujer lo ninguneaba, le decía, ¿sabes qué? Habla mal contra tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Así le decía. Lo perdió todo. Sin embargo, él nunca dijo, Señor, tú eres culpable. Sino, él siempre bendijo al Señor. Qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo. Legal. Mira, este género legal. Tenemos Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Aquí está. Es como si fuera un contrato. Yo te doy y tú me das y pactamos en esto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Acaso está diciendo una historia? ¿Acaso está diciendo un verso? No, está diciendo, ¿sabes qué? En otras palabras, aquí hay un término legal. Yo soy Dios, yo soy el que te hizo, yo soy el tal cosa. Está
el Señor diciendo, este es mi derecho y este es tu derecho. Elige tú. Término legal. Otro más, Levítico 11, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian y que no tienen pezuñas, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Los tendréis por inmundo. Y acá este es un mandato, es algo legal. Oye, no hagan eso. No hagan eso. Muy bien. No hagan eso. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Seguro ahorita me van a preguntar, pastor, ¿y usted come chancho? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto, amados hermanos? Estoy avanzando muy rápido, muy despacio. Díganme ustedes, por favor. No, está bien, pastor. Acotar nada más a lo que, con respecto al libro que nos dio la vez pasada de Gordon, el contraste que había en el caso, por ejemplo, del tipo de, el modo que tenía de escribir, ¿no? De escribirse o el tema a lo que aborda Eclesiastés, en el caso, por ejemplo, con el de Job. El de Eclesiastés creo que abordaba el tema del tiempo, la vida, la vanidad, la transitoriedad. En cambio, en Job, como resaltaban los amigos de Job, decían que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, algo así, leía en él. Y es por eso que el autor contrastaba esos dos, el de Job y el de Eclesiastés. Sí, interesante. Sí, gracias, Cristian. Hay que resaltar que cuando Salomón escribe el Eclesiastés, no es un Salomón joven, impetuoso, no, ya Salomón es un Salomón que ha vivido, que se ha golpeado, que ya no tiene sentido lo que para él es lo que antes tenía cierto sentido. Salomón está en su etapa de repente más madura o mayor de la vida. Por eso escribe esas recomendaciones. Y hay que entender que hasta se puede ver ahí en Eclesiastés a un Salomón un poco triste, ¿no? Un poco triste de lo que ha vivido, de lo que ha hecho. Él dice, todo lo he experimentado y no ha hallado otra cosa más que el ser humano se deleite en su trabajo. Interesante, ¿no? Y en el amar a Dios, algo así. Sí, hermano Jorge. ¿O quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí, soy yo. Buenas noches. Bueno, este año he decidido leer toda la Biblia. Ya. Y dentro de todos los libros que ya voy leyendo, el que más me ha impresionado es justo el libro que ustedes están hablando ahora, ¿no? Eclesiastés, ¿no? Y es porque siento que Salomón está en un pesimismo muy fuerte, ¿no? Nada tiene sentido, es mejor estar muerto que estar vivo, ¿no? Es mejor haber nacido muerto que haber nacido vivo, dice, ¿no? Y es muy fuerte todo lo que dice el hombre más inteligente de la historia de la humanidad, donde él mismo se da cuenta que la vanidad, la inteligencia, todo no vale, no sirve. Y es muy fuerte lo que él dice. Ese libro me ha impactado mucho, de verdad, me ha impactado en sobremanera. Y lo más interesante, lo más grandioso es que al final, él dice, ¿no? En resumen, solamente teman a Dios y estén con Dios, ¿no? Es extraordinario. Después de haber dicho todo un montón de temas pesimistas, de forma pesimista, luego de no haberlo entendido, él dice, lo único que queda es estar con Dios, seguir a Dios y punto.
Solamente quería dar ese comentario porque hace tiempo estoy pensando mucho en ese libro y hoy día lo acaban de comentar. Sí, Jorge, gracias. Sí, es tremendo porque, otra vez, ¿no? El tema de la edad de Salomón cuando escribe es muy impactante y es muy, hay que llamar la atención ahí porque si hay una bastante, mejor dicho, hay bastante, se percibe bastante pesimismo en él. Pero hay que entender, pues posiblemente tenga 60, 70 años y ya ha vivido todo, lo ha experimentado todo, lo ha recibido todo. Muy bien. Y a modo de broma también, recuérdate pues que tenía 1000 mujeres. ¿Te das cuenta? Entonces, 700 concubinas y 300 mujeres, o viceversa, creo, ¿no? O sea, pues una situación. No, pastor, era 700 esposas y 300 concubinas. Sí, una situación complicada, pues, de Salomón. Él mismo se la buscó, y esa es la verdad. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más para continuar? Ya, continuemos entonces. Continuemos. Ya está. Ahora, los géneros literarios del Nuevo Testamento. Pregunto, ¿se ve lo que he cambiado? Sí, pastor. Ok. Muy bien, ahí vemos a Jesús orando, ¿no? Bonito cuadro donde Jesús pues está implorando a su Padre, está hablando con su Padre. Ya. En el Nuevo Testamento tenemos algunos detalles. Muy bien. Por ejemplo, dice, formado por 27 libros, escrito después de morir y resucitar Jesús, es cierto. Posiblemente el primer libro aparece en el 45-50, posiblemente. Algunos le ponen más allá, pero otros 45-50 por ahí. La primera carta de Pablo también aparece por ahí. Por ahí. Muy bien, entonces son libros. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas, el Apocalipsis. Ahora, nosotros lo tenemos como libro, pero muchos eran en formato de cartas. Muy bien, cartas. Ahora, los evangelios ensayan o enseñan la vida de Jesús, las enseñanzas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Perfecto. Algunos, ahí está la disputa de cuál salió primero, Mateo o Marcos. Si salió Marcos primero es porque es porque se nota que Marcos es el más chiquito, el más rápido de escribir posiblemente, y sobre todo porque lo que está en Marcos, muy bien, lo tiene Mateo. Y en la lógica, ¿cuál podría haber sido escrito primero? ¿Mateo o Marcos? Y la mayoría dice Marcos porque es más fácil escribir algo pequeño y luego abundar con más detalles en otro libro. Por eso dicen que Mateo tomó de Marcos. Pero, sea cual fuere, ahí está escrito. Muy bien. Luego sigue Mateo, sigue Marcos, luego sigue Lucas en el 66, luego sigue Juan en el 95. Miren la diferencia de tiempos. Hechos de los Apóstoles describe el nacimiento de la iglesia. Perfecto. Y las cartas son en total 21 cartas. Cartas escritas por Juan, cartas escritas por Pablo, cartas escritas por Pedro. Dice, escritas por algunos discípulos a las primeras comunidades cristianas. Y finalmente el Apocalipsis. Entre el 95 al 105 se escribe este libro. Muy bien. Los evangelios. Mira, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezar sus sendas. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, etcétera, etcétera. Estos son los evangelios, porque hablan de Jesús. Muy bien. ¿Qué más? La historia, Hechos. Fíjate, escribe Lucas. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. Muy bien. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esto me llama la atención, pruebas indubitables, o sea, pruebas que no dejaban lugar a dudas, pruebas fehacientes que él había resucitado. Muy bien. Luego, el género epistolar, ahí está. Empieza con el clásico, con la clásica presentación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto es un modelo de carta, porque así se escribían las cartas en aquel tiempo. Muy bien, así se escribía. ¿Qué más? Segunda de Juan 1, 12 y 13 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ya está. Son cartas. Y se nota claramente cómo que es eso, es aquella carta. Son cartas, pues. Género epistolar. Ahora viene la apocalíptica. Género apocalíptico. Recordar que el género apocalíptico no aparece con el Apocalipsis, sino el género apocalíptico aparece más o menos, o mejor dicho, entra en boga en el tiempo intertestamental. Muy bien. Pero, y ahí viene el punto, pero como no las personas pues escribían que veían un dragón, una bestia que salía por del mar, etcétera. Entonces, pero no eran, los judíos los tenían como que no eran libros inspirados. Por eso es que no les tomaban mucha seriedad a este género apocalíptico en aquel tiempo. Muy bien. Pero ahora, cuando ya estamos en el año 100, la iglesia está sufriendo, muchos están incluso hasta desertando de la fe por el sufrimiento que hay, y el Señor le llama a Juan y le dice: oye, Juan, quiero decirte que escribas esta carta para que sepa la iglesia que yo nunca me he bajado del trono, yo sigo gobernando. Y a pesar de que hoy parece que los césares gobiernan y hacen y deshacen contra la iglesia, pero eso es mentira, porque yo sigo gobernando y yo en un momento voy a traer a juicio a todos ellos, y ustedes vendrán
pues a mi lado, estarán conmigo, etcétera, etcétera. Eso es, en resumen, el Apocalipsis en el cual el Señor trae un mensaje de paz y esperanza a la iglesia. Muy bien. Y dice el texto, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tetira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como fuego de llama o como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La apocalíptica tiene bastante lenguaje figurado, el cual tenemos que aprender a discernir, aprender a buscar cuál es lo que quiere decir acá. Muy bien, y para eso la hermenéutica y la exégesis ayudan bastante. ¿Perfecto? Eso es el género apocalíptico. En resumen, ahí están los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Antiguo Testamento. En total, 66 libros. Preguntemos, por favor. Vamos con las preguntas. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, Cristian? Sí, buenas. Quería hacer una consulta. Respecto a las parábolas que Jesús enseñó, ¿dentro de qué género estarían ubicados las parábolas? ¿Dentro de qué género literario? Muy bien, buena pregunta. Las parábolas, ¿dónde están las parábolas? Muy bien, primero hay que decirte que las parábolas no lo inventó Jesús, ya lo sabes. Las parábolas fueron usadas por Sócrates. Muy bien. ¿Qué más? Las parábolas fueron usadas por muchos sabios para poder hacer una comparación y luego transmitir una enseñanza moral, espiritual y didáctica. Muy bien. Entonces, las parábolas, según lo que nos dice aquí, son narraciones breves con un relato simbólico. Muy bien. Están dentro, evidentemente, la gran mayoría están dentro de los evangelios, porque el Señor utilizó como herramienta para que la gente entendiera, pero a la vez para que la gente no entendiera. Si te das cuenta, por ejemplo, la parábola de los terrenos, o sea, la parábola del sembrador. Porque recuerda algunas cosas. Primero, al Señor Jesús le seguían mucha gente que quería aprender de Jesús, sus discípulos y otros que querían aprender. Segundo, pero a Jesús también le seguían mucha gente que quería recibir de Jesús. Le seguían con sus enfermos, le seguían con sus endemoniados, le seguían con sus etcétera. Y tercero, había gente que le seguía solamente para mirarlo y para ver en qué poder tentarle. En cualquier cosa querían tentarlo. Muy bien, ahorita te voy a dar el pase. Entonces, lo que sucede es que el Señor les enseñaba. Y les enseñaba por parábolas. Y algunos ni con eso entendían. Porque, pues, el Señor
buscaba que ellos aprendieran. Algunos no aprendían, pero otros también el Señor encriptaba esas, a través de las parábolas, encriptaba esas enseñanzas para que no entendieran. Muy bien. No sé si eso responde, Cristian, a tu pregunta. ¿Fue Cristian o Jorge? Pastor, sí, está bien, gracias. Ok. Sara, me parece que querías preguntar, hermana. No, pastor, solo quería adicionar justo el punto 3 que usted estaba hablando, que era de que también aparte de los que seguían a Jesús, los que aprendían, los que también le seguían los fariseos, ¿no? Los que querían buscar un error en Jesús, pero jamás le encontraron. Sí, Sara, y eso es cierto, eso es cierto. Le buscaban para hacerle caer. Pero acuérdate que cuando ya Jesús está arrestado y esa madrugada y empezando esa mañana, están buscando testigos, gente para ver, para hacerle juicio, pues, ¿no? Para que Jesús pueda, para que puedan hablar en contra de Jesús. ¿Sabes qué encontraron? Que ninguno decía igual al otro. O sea, para el judío tenía que haber dos testigos que dijeran lo mismo para que el juicio sea válido. Si no, no pasaba nada. ¿Te das cuenta? Y no encontraban ninguno que pudiera decir algo, pues, torcido de Jesús. Muy bien. No encontraron. Nadie. El único que encontraron fue que él dijo, bueno, destruyan el templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero eso fue en sentido profético. Pero la gente no entendía tampoco. Así es, Sara, gracias por tu participación. ¿Alguno más? Sí, Carlos. Sí, Roberto Carlos. Bien, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, hermano? Eh, una consulta y una opinión de su parte. Si bien los géneros nos permiten conocer al menos que algunos profetas utilizaron uno de esos géneros, me voy a referirme a Isaías, que menciona en el capítulo 20, verso 3, ¿no? Eh, Se daba forma de entender en la forma de actuación, o se puede entender de una manera teatral para hacer conocer al pueblo, ¿no? En este caso, el ando desnudo. Ahora, eh, este género teatral eh, podría ser aplicable en estos tiempos que tú quieras dar a entender a través del eh, lenguaje corporal, teatral o simbólico, que en este caso, en la dramatización de Isaías, se nota claramente. Un concepto, profesor. Sí, interesante, hermano. Interesante. El Señor hizo le llamó a hacer esto para que el pueblo concientizara, el pueblo de Israel se concientizara en cuanto a lo que le podía venir y lo que le vino al final. Porque el texto habla de que estuvo andando desnudo y descalzo, diciendo así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, jóvenes y ancianos desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Por qué? Porque la situación lo meritaba. Porque Israel, en el contexto, Israel, sí, el reino del norte estaba totalmente apartado del Señor. Vivían peor que los cananeos, peor. Y el Señor había destinado que se iban a destruir, o Asiria iba a llevarlos deportados. Pero hermano, ni con eso entendieron. ¿Te das cuenta? Ahora,
Comparándolo con hoy nosotros tenemos el Evangelio que decir. Muy bien, el contexto allí es que ellos iban a ir así desnudos e Isaías se desnudó para mostrar a ellos cómo iban a ir. ¿Te das cuenta que el contexto manda? Y ahora, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Nosotros nos podemos desnudar? Claro que no, porque nuestro contexto, ¿qué cosa es? Oye, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. ¿Te das cuenta? Es diferente. Es diferente. Ahora, el trato era de Dios con su pueblo y con un pueblo rebelde. Ahora nuestro trato, primero, somos gentiles. O sea, la gente que no conoce a Cristo es gentil. El Señor no ha hecho un pacto con ellos. Más bien es nuestro deber hablarles, decirles para que ellos se arrepientan, orar por ellos. Y ellos, si es la voluntad del Señor, se van a arrepentir. Es nuestro deber, más bien, salir y hablarles, hablar a otros de Cristo. Yo creo que por ahí va el tema, pero muy difícil andar sin ropa por las calles. O en todo caso, hacer teatros, bueno, a manera de evangelismo podría ser, hermano. A manera de evangelismo, yo no veo nada malo con el teatro para poder explicar de una manera vívida el evangelio. Sí, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, hermano Tito. Buenas noches, pastor, saludando a cada uno de ustedes. Quería preguntar con respecto al libro de Cantares, ¿a qué género literario podría ser? Ya, habíamos visto que Cantares era el género poesía, género poético. Muy bien. Por todo lo que encierra. Recuerda, el contexto es las bodas de Salomón con la tsunamita. Entonces, por ahí está la respuesta. No sé si tienes otra pregunta, Tito, me parece. No, estaba viendo de que como es del rey Salomón, veía la posibilidad sapiencial, ¿no? No es sapiencial. De hecho, sapiencial es lo que les acabo de decir. Proverbios, Eclesiastés y Job. Esos son reconocidos como sapienciales porque te enseñan o nos enseñan cosas muy prácticas para vivir y hacer. Ahora, Cantares es más romántico. Es Salomón con su primer amor, con la persona con quien amó. Y nos habla, bueno, muchos han resistido a Cantares, pero desde la perspectiva de que mañana más tarde la iglesia, que es la novia, se unirá con el esposo, el novio, que es Jesús, entonces allí se ve la perspectiva de Cantares. Pero no es sapiencial. No sé si eso te responde, hermano Tito. Gracias, pastor. Muy bien, hermano. Uno más para continuar. Pastor, buenas noches. Enrique. ¿Qué tal, Sí, pastor? Viendo desde el punto, pastor, que ahorita hablando acerca de los géneros, pero nosotros entendemos el texto que dice, no, que la Biblia fue por inspiración de Dios. Entonces, se podría decir que también ahí Dios juega un papel importante dentro del contexto, ¿no? Porque viendo, por ejemplo, el género narrativo, hay un punto que dice, ¿no? Que ahí el narrador, hay una pregunta que se puede decir, el papel juega de que el narrador dentro del género es también el narrador, por ejemplo, Dios siendo narrador y a la vez el que está escribiendo, ¿no? Se podría decir Isaac,
Mateo, Juan. Eso, pastor. Sí, interesante, hermano, interesante tu pensamiento. Ahora hay que ver que el género narrativo no necesariamente tiene que haber como personaje un narrador, pero sí siempre hay uno que narra. Y ese que narra es aquel que escribe la historia tal cual es. A eso se refiere el género narrativo. El género narrativo, cuando se interpreta, se tiene que interpretar al pie de la letra, tal cual es, porque es un género narrativo, es una historia. Entonces, pero si hablamos de algunos salmos, entonces nos damos cuenta que no es un género narrativo, sino un género poético. Entonces, nos dice la verdad, pero de otra manera. Ahí hay que interpretar algunos detalles, como ya dijimos al principio. ¿Sí? El Señor tiene alas, el Señor se arrepiente, no, sino que es escrito de una manera antropomorfa cuando hablan de que el Señor se arrepintió, porque Dios todo lo sabe. Entonces, para que el escritor utilice esa forma, para que el lector sienta, perciba y vea cómo el Señor se sintió en aquel momento. Pero el Señor evidentemente no se arrepiente. Entonces, el género narrativo, primero, te voy a dar la razón cuando dice que el Señor dictó la palabra de Dios. Si Él no hubiera sido, entonces no podríamos tener palabra de Dios, porque todo lo que se conoce de Él es porque Él lo quiso revelar a nosotros. Nuestra mente, nuestro conocimiento no es tan grande para entender o para comprender cabalmente, totalmente, completamente a Dios. No logramos, no podemos. Sin embargo, Dios tuvo que humillarse. ¿Para qué? Para enviar su mensaje, su sabiduría y revelarse al ser humano. ¿Te das cuenta? Revelarse a la persona que somos nosotros. Y ahí está el tema. No sé, Enrique, si eso responde a tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Muy bien, Enrique. ¿Alguno más? Sí, pastor, una consulta. José. Las parábolas también pueden ser escritas de manera exageradas. ¿Cómo qué, hermano? A ver, por ejemplo, ¿qué es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios? Ajá. Pues, Eso, siga. pues, puede ser escrita de una manera exagerada esa parábola. Wow, ahí hay que explicar a qué se refiere exageración. Más bien, el Señor le está diciendo las cosas puntuales, porque recuerda cuál es el contexto. Me parece el joven rico, ¿sí? El contexto de esa enseñanza corta del Señor Jesús, me parece que es el joven rico. Y si es así, entonces es la explicación del por qué el joven rico no quiso seguir a Jesús después de vender todas sus cosas. No quiso vender en realidad sus cosas, porque tanto para él como para cualquier rico, pues les es difícil apartarse de sus riquezas. Por lo tanto, y ahí viene la enseñanza, pues, cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Porque para cualquiera que entre al reino de los cielos, tiene que saber que el Señor es primero. Con eso no quiere decir que un rico
un rico no entre al cielo. Los ricos entran al cielo, porque la salvación es para todo aquel que en él cree. Pero el rico tiene que poner en primer lugar a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y el resto es labor del Señor. Entonces, me parece que esa pequeña enseñanza que estás diciendo tú, hermano, tiene que ver como complemento a la obra o a lo que ya había pasado con el joven rico. Entonces, si es así, lo entendemos perfectamente. Muy bien. Ahora, el otro es explicar qué cosa era la aguja el ojo de una aguja, que hay mucha gente que dice, no, es la puertita que hay dentro del portón grande que es el que cierra el pueblo. Otros que había una abertura, un hueco en las torres, qué sé yo, en las paredes, y ahí por ahí se podía entrar, pero el camello tenía que entrar agachadito, difícil. Pero sea como fuera, es así, con la lógica pura, nos damos cuenta que sí, pues, ¿no? El rico tiene que desprenderse, en primer lugar, de su amor al dinero, de su amor a las riquezas, para seguir al Señor. No sé si eso responde, amado hermano, a tu pregunta. Sí, hermano, sí responder. Gracias. Perfecto, hermano. Muy bien, hermanos. Son 8:55. 10 minutitos vamos a tomar un pequeño café, ¿ya? Y continuamos 8:05, no, 9:05. ¿Les parece? Tomemos un cafecito para refrescarnos la mente y luego volvamos a la clase. 8:05, arranco con la segunda parte. ¿Perfecto? Muy bien, descansemos un rato, hermanos. Perdón, pastor, ¿no vamos a tener la clase de gramática? Amada hermana, sí, al principio dijimos que la hermana Marta no podía, sí, habían coordinado ya con el director del seminario y ella está ahorita en examen, está teniendo, bueno, está siguiendo una carrera más. Ya, pastor, gracias. Entonces ella está tomando examen. ¿Ya? Gracias. Muy bien, hermanita.